Hola, mi nombre es Hugo y esto es Teofanía. En el video anterior hablamos de lo que es la teología bíblica y hoy vamos a hablar de lo que es la teología histórica. Si quieres saber un poco más de teología, te recomiendo que te quedes a ver este video. La teología histórica es una rama de la teología que tiene un carácter descriptivo. Eso quiere decir que se encarga de explicar el desarrollo de los pensamientos teológicos cristianos en la historia. Esto no es igual a la historia de la Iglesia, ya que tiene una connotación sumamente diferente. Una tiene que ver con el desarrollo histórico de los dogmas y lo otro tiene que ver con el desarrollo organizacional de la Iglesia. Un ejemplo de esto puede ser la Reforma Protestante. La teología histórica hablaría no exactamente de lo que sucedió en cuanto a lo histórico en la Reforma, sino que explicaría más bien cuál fue el pensamiento teológico que se desarrolló en ese periodo histórico. La historia bíblica lo que haría es que se enfocaría en lo que sucedió en ese periodo de la historia. Esas son sus diferencias. Hablemos un poco también acerca de los teólogos que se dedican a esta rama de la teología. Pues todos los teólogos tienen presuposiciones antes de estudiar teología. A veces son presuposiciones filosóficas y otras son presuposiciones teológicas. Hay algunos teólogos que, aunque no especulan realmente en una doctrina en sí, o sea, un ejemplo sería la doctrina del Hijo, no se estancan a hablar solamente de la doctrina de Jesucristo, sino que hablan más bien de todas las doctrinas y su desarrollo histórico. También podrían enfocarse en una sola doctrina, como lo acabamos de mencionar, la doctrina del Hijo, y explicar su desarrollo histórico, pero no se dedican a especular solamente en una doctrina. Ellos más bien dan una conclusión descriptiva de lo que ha sido el desarrollo histórico. Algunos, por sus influencias filosóficas o teológicas, son positivas y otras pueden ser completamente malas. Eso dependerá del teólogo que nosotros decidamos leer. Un ejemplo de lo que es la teología histórica y lo que es la teología bíblica, como ya lo mencionamos, posiblemente nos sea más claro tomar este ejemplo. Hay doctrinas que son realmente un desarrollo histórico, más bien que sea algo bíblico. Aunque la Biblia no es teología, pero sí es una fuente de la teología. Karl Hermann, quien fue un teólogo, donde habla de la creación, el mundo, el tiempo y el hombre, explica que la doctrina del pecado original no es un pensamiento paulino, sino que es más bien un desarrollo teológico en el periodo de Ireneo de León en el siglo II y en el periodo de Agustín de Hipona del siglo IV. La doctrina del pecado original realmente tuvo un desarrollo teológico que tiene mucho que ver con su contexto histórico. Así que la teología histórica se dedica a estudiar a estos puntos importantes de los desarrollos de doctrinas o de dogmas. Ahora bien, ¿qué es una doctrina o qué es un dogma? La doctrina es una enseñanza. El dogma es una doctrina llevado a un punto donde esa enseñanza es absoluta. No se puede poner en duda un dogma. Los dogmas son en sí doctrinas llevados a un nivel más alto. Para responder esta pregunta voy a tener que hablar de una presuposición filosófica que tengo. Hegel, que es un filósofo, decía que las cosas no son a priori sino a posteriori. A ver, ¿qué quiere decir eso? Él quiere decir que todas las cosas o la totalidad de las cosas son siempre resultado. Un ejemplo, nosotros no podemos decir que en 1600 se hablaba o se conocía como concepto de lo que es un automóvil, porque en ese entonces no existía. Si hoy en día nosotros sabemos que es un automóvil, es porque lo conocemos y porque se dio el desarrollo histórico hasta que llegamos a ese punto. Entonces, la teología histórica es importante porque tenemos que conocer de dónde vienen los dogmas que hoy confesamos. Y si también es necesario pensar de manera distinta. La teología no es estática, aunque la verdad en el cristianismo es absoluta y completa, por eso se le conoce como la última revelación, que es Cristo, pero esa revelación en sí no es teología,
La teología es la labor del pensador cristiano. Toma esa verdad, la piensa, la reflexiona en el momento en el que vive, en el contexto histórico en el que vive, y entonces puede crear un dogma. También el teólogo le sirve en esa parte la teología histórica, porque sabe si ya se ha desarrollado un pensamiento, lo que él está queriendo pensar. Un ejemplo claro es de que los sacerdotes españoles o teólogos españoles, en dicho momento en el que Colón llega a América, ellos creían que los indígenas no tenían alma. Eso era un pensamiento teológico que se dio en dicho tiempo. Nosotros no podemos seguir creyendo en ese tipo de doctrinas que fueron pensadas siglos atrás cuando tenemos grandes avances científicos que nos ayudan a comprender mejor las cosas, tanto en la rama de la filosofía como en la rama de la psicología, como entre otras ciencias. Espero te haya gustado este video, espero te haya sido de utilidad, así que dale like, comparte y suscríbete. Estaré subiendo lo que es la teología sistemática en la próxima semana. Gracias y nos vemos. Teofanía es un proyecto para hablar de teología y Biblia, un proyecto para demostrar la relevancia y la importancia de hacer teología en nuestros tiempos.